Hola, soy Marta Poncela Herrero, una exalumna del curso Mira Asturias y hoy estoy aquí para hablar con vosotros sobre un tema de urgencias que es el cólico nefrítico, también conocido como cólico renal o reno ureteral. Lo más importante de este tema es que al final de la clase sepamos responder a estas tres preguntas. ¿Cuándo sospecho un cólico nefrítico? ¿Cómo lo tengo que diagnosticar? ¿Y cuál es el tratamiento más adecuado? Vamos a por ello. ¿Cuándo voy a sospechar un cólico nefrítico? Bueno, pues lo voy a hacer ante pacientes que vengan a urgencias con un dolor cólico que aparece en fosa renal y se irradia hacia la región inguinal. Es un dolor cólico, es decir, que es un dolor moderado que de vez en cuando se exacerba, se intensifica, y esa irradiación de la que hablamos que se produce hacia la región inguinal se produce porque el cálculo se desplaza desde el riñón hasta la vejiga por el uréter, y en ese desplazamiento es cuando se produce esa irradiación del dolor. Estos son los síntomas más importantes, que se pueden ver acompañados de otros, como náuseas, vómitos o un síndrome miccional cuando el cálculo se encuentra cerca de la vejiga, yuxtavesical. Vale, esto es lo más importante. Mi paciente viene con dolor cólico en fosa renal que se irradia hacia la región inguinal y yo ya sospecho un cólico nefrítico. ¿Cómo lo diagnostico? Bueno, pues lo voy a diagnosticar mediante la tira de orina y la radiografía simple de abdomen. La tira de orina me va a dar una hematuria que se produce porque el cálculo al bajar por el uréter puede lesionar las paredes del mismo. Y la radiografía simple de abdomen lo que me va a dar es, me va a permitir visualizar los cálculos, las litiasis, como por ejemplo vemos aquí, que aparecen dos litiasis en la fosa renal derecha. Por tanto, para diagnosticar, tira de orina y radiografía simple de abdomen. Cuidado, esta radiografía simple de abdomen no permite ver todos los cálculos. Hay algunos que se escapan, como por ejemplo los cálculos de ácido úrico, que son radiotransparentes y no aparecen en estas radiografías. Por tanto, si yo tengo un paciente con una clínica compatible con un cólico nefrítico, le hago una radiografía y la radiografía es normal, no tengo que descartar el cólico nefrítico porque me tengo que acordar de que hay cálculos que no se ven en esa radiografía. Estas son las dos técnicas que se utilizan para el diagnóstico. Es verdad que a veces utilizamos otras, como por ejemplo la ecografía abdominal, que se suele utilizar cuando hay complicaciones. Pacientes que tienen un dolor clínico refractario al tratamiento, que tienen fracasos renales agudos, sospechas de infección o que son pacientes monorrenos. En este caso está indicada la ecografía abdominal. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues vemos la silueta renal con una imagen hiperecogénica que deja una sombra acústica posterior. Esta imagen de hiperecogénica con sombra acústica posterior es típica de las litiasis, en este caso la litiasis renal, y yo creo que en algún momento acabará cayendo en el examen, así que es importante que fijéis bien esta imagen. Y por último, hay otra prueba que también se puede utilizar, pero que es verdad que no se suele hacer, no se hace de rutina, que es el TAC sin contraste. Lo especial que tiene esta prueba es que es la más sensible, es la que mejor nos permite ver los cálculos. Y por tanto, aunque no se suele utilizar, si yo tengo dudas en el diagnóstico, la radiografía y la ecografía son normales, pues en ese caso el TAC me puede ayudar a establecer el diagnóstico para ver esas litiasis. Bien, por último, ¿cómo voy a tratar el cólico nefrítico? Bueno, pues en todos los pacientes con cólico nefrítico lo que hay que hacer es tratar ese dolor que tienen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con analgesia. Sobre todo se utilizan los AINES. Y también vamos a utilizar la hidratación. Por tanto, analgesia e hidratación en todos los pacientes. Y luego, en esos pacientes que están más graves, que tienen complicaciones, estas complicaciones de las que hemos hablado antes cuando hablábamos de la ecografía, en estos hay que valorar otras técnicas. Por tanto, son pacientes que van a ingresar y muchos de ellos van a ser sometidos a una derivación urinaria. Sobre todo me tengo que acordar de que los pacientes que tienen una obstrucción y signos de infección son pacientes que se me pueden poner muy malitos, son pacientes que pueden terminar haciendo una sepsis y por tanto en estos pacientes hay que actuar rápido, hay que hacer un tratamiento urgente, con antibióticos y lo más importante, lo más prioritario, derivación urinaria urgente. Muy importante esta derivación urinaria por nefrostomía o catéter J. Bien, una vez que hemos tratado la fase aguda del cólico nefrítico, ¿qué es lo que pasa con el cálculo? Bueno, pues recordad que en la mayoría de los pacientes, en un 90% de los casos, el cálculo se expulsa de forma espontánea. Es verdad que cuando los cálculos son grandes, pues cuesta esta expulsión y por tanto lo que se suele hacer es romperlo. Y se rompe mediante una litotricia extracorpórea. De la litotricia extracorpórea lo que quiero que os sepáis son las contraindicaciones. Y hay muchas, malformaciones, trastornos de la coagulación, pero las más importantes son dos, que son las dos contraindicaciones absolutas, que son el embarazo y la infección no controlada. Nunca, nunca, nunca vamos a hacer una litotricia extracorpórea en una mujer embarazada ni en un paciente que tenga una infección no controlada.
Hay otras técnicas, además de la litotripsia extracorpórea, como la extracción percutánea, pero que son menos importantes. Vemos este caso clínico y terminamos con un repaso final. Paciente que ha sido sometida a una litotripsia extracorpórea que tiene, cuidado, dolor en fosa renal izquierda y fiebre. ¿Vale? Parece que nuestra paciente puede estar haciendo una infección. Pero es que además nos dice que tiene en la radiografía simple cálculos. Cuidado, paciente que tiene cálculos, que tiene obstrucción y tiene unos síntomas y signos de infección, son pacientes, ya hemos dicho que se nos pueden poner muy malitos, que nos pueden hacer una sepsis y lo que tenemos que hacer es una derivación urinaria urgente. Es lo prioritario. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 3. A esta derivación urinaria urgente le asociaríamos un tratamiento antibiótico. En estos pacientes con riesgo de sepsis no está indicado realizar pruebas invasivas como la ureteroscopia, porque esta prueba nos puede favorecer la septicemia. Ya hemos dicho que en pacientes con infecciones no controladas, como es el caso de nuestra paciente, no podemos realizar la litotripsia extracorpórea. Y cuidado con la opción número 2, que nos dice que se hace hidratación y tratamiento antibiótico. Esto es correcto, pero lo más prioritario, lo primero que hay que hacer es la derivación urinaria urgente. Por tanto, la respuesta correcta es la número 3. Repaso final. ¿Cuándo sospecho un cólico nefrítico? Cuando tengo a un paciente con un dolor cólico en fosa renal que se irradia hacia la región inguinal. ¿Cómo lo diagnostico? 2 pruebas. Por un lado, la tira de orina y por otro lado, la radiografía simple de abdomen. ¿Y cómo lo trato? Analgesia e hidratación. Esto en todos los pacientes. Y recordad que si el paciente tiene signos de infección, hay que hacer una derivación urinaria urgente. Bueno, pues hasta aquí el tema del cólico nefrítico. Espero que os haya sido muy útil y nada, os espero en otro vídeo.